Genial. Bien, empezamos entonces con la clase de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de balanceo. Bien. Ahí está. Bien, ¿qué ven en la pantalla? Turbinas, rotores. Son todos rotores, ¿sí? Acá tenemos distintos tipos de rotores. O sea, lo que tienen en común todos estos elementos que están acá, que todos son rotores. Todos son rotores. ¿Sí? Y estos rotores eventualmente, cuando están montados pueden pasar dos cosas. Una cosa que roten y no tengamos externamente ninguna manifestación definitiva de que, o sea, de ningún tipo de alteración, es decir, no tenemos ni vibraciones, ni fuerzas, ni momentos de inercia indeseados, ¿sí? O puede pasar que haya signos externos en los cuales van a aparecer fuerzas en los apoyos, van a aparecer vibraciones, ¿sí? Y cuando pasa esto, decimos que estos rotores no están balanceados, ¿sí? Que están desbalanceados, que sufren algún tipo de desbalanceo. Para corregir estos detalles, estos mal funcionamientos, entre comillas, ¿sí? Vamos a desarrollar una técnica que es la técnica de balanceo, ¿sí? El balanceo es la técnica, ¿sí?, para corregir o eliminar fuerzas o momentos de inercia indeseables, producidos en rotores que giran a una velocidad angular dada, ¿sí? Esta es la idea, este es el concepto de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Bien. Ahora bien, vamos a ver, cuando nosotros tenemos un rotor, ¿sí? Tenemos muchas veces la inquietud de decir, ¿qué es mejor? Fabricar y montar los rotores con mucha precisión, es decir, hoy la técnica nos va a permitir, de alguna forma, ¿sí? Nos va a permitir, de alguna forma, tener la posibilidad de fabricar con tolerancias realmente, o sea, muy pequeñas, es decir, con muchísima precisión, y montar con muchísima precisión, pero también tengo la posibilidad de producir con menor precisión y luego someter todo a un proceso de balanceo. ¿Mm? ¿A ustedes qué les parece que es mejor? Siempre es mejor tenerlos bien de primera. Después, si hay algún problema, se soluciona. Bien, Lucho, siempre es bueno tener tu punto de vista, o sea, básicamente porque siempre nos das una Está idea de mal. lo que no debe ser. Pero, no, mentira. Gracias, Eh, Carlos. pero es genial que siempre tengas, muchas veces lo decís bien y a veces no, pero siempre es bueno, haces algo que es maravilloso, que es analizar, ¿sí? Y decir cuál es tu análisis. Después, si el análisis es perfectible, es otra historia, pero esto que haces es maravilloso, nunca dejes de hacerlo, por favor. Ahora Eh, sí, gracias, Carlos. no, fuera de joda, o sea, porque siempre es bueno contar con el apoyo de gente que tira, o sea, una opinión, porque todos en algún momento pensamos lo mismo, todos. O sea, decir, che, la hago bien de una y se acabó. Bien, vamos, para analizar esto, ¿sí? Esperen que voy a poner un punterito láser también. Acá está. Pimba. Acá está. Para hacer esto, vamos a hacer un gráfico, y este gráfico lo vieron en 1000 materias en las eras, ¿sí? Que es un gráfico de costo por unidad versus tolerancias, ¿sí? Es decir, cuanto menor es la tolerancia, tengo mayor precisión, y cuanto
tengo tolerancias más grandes, ¿sí? Tengo menor precisión. Ahora, en la medida que yo tenga mayor precisión, es decir, menores tolerancias, voy a tener que los costos por unidad de fabricación van a ser mucho más altos, ¿sí? En la medida que yo me vea necesitado de tener tolerancias más pequeñas. Ahora bien, yo puedo decir, che, pero ¿qué pasa si mm, yo, o sea, si yo tengo tolerancias muy pequeñas, tengo mucha precisión, y realmente los costos de balanceo que tenemos son muy pequeños. Ahora bien, si yo tengo que trabajo con muy poca precisión, me va a pasar que voy a tener una necesidad de hacer con mucho cuidado después, invertir mucho tiempo en procesos de balanceo, con lo cual voy a tener elevados costos por unidad, ¿sí? De balanceo cuando trabajo con menor precisión. Obviamente, cuando yo hago la curva de costo total, el costo total va a ser el costo por balanceo más el costo por fabricación, o el costo por fabricación más el costo por balanceo. Cuando yo sumo las dos cosas, ¿sí? Me va a dar otra tercera curva, que es esta curva verde que tengo acá, en la cual tengo un costo mínimo. En la cual puedo estimar de alguna forma cuál es el punto óptimo. El punto óptimo es tener una precisión razonable, ¿sí? Que me va a dar como contrapartida un costo de balanceo razonable, ¿sí? Hoy casi todos los productos que se fabrican, como se fabrican y después deben montarse cuidadosamente, o sea, casi todos los productos que tienen rotores suelen tener un mix de esto, o sea, suelen tener, o sea, que tenemos un nivel de fabricación razonablemente bueno, pero también es necesario balancearlos. Bien. ¿Qué es el desbalanceo entonces? El desbalanceo, ¿sí? O sea, es cuando los sistemas o elementos de máquinas o los rotores, ¿sí? Pueden experimentar momentos de inercia y fuerzas centrífugas, ¿sí? Debido a los centros de masa que giran excéntricamente respecto del eje de rotación. Es decir, si el centro de masas coincide, el centro de masas de mi rotor coincide, ¿sí? Con el centro de rotación, entonces en todos los planos de mi rotor, si esto pasa en todos los planos de mi rotor, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que el rotor no va a tener ningún tipo de desbalanceo. Cuando esto no pasa, ¿sí? Bien. Cuando esto no pasa, entonces vamos a tener que nuestro rotor está desbalanceado. Las causas de estos desbalanceos, ¿sí? Pueden ser o propias de la fabricación, ¿sí? O pueden ser, ¿sí? Deformaciones que se generan a posteriori de la puesta en marcha del rotor que yo estoy considerando, ¿sí? Podemos tener deformaciones por golpes, podemos tener pérdidas de masa por abrasiones, por ejemplo, podemos tener que el diseño no es adecuado, podemos tener incrustaciones como es los depósitos de sales por aguas duras en turbinas de vapor, ¿sí? Y el video que no reproduce, bueno, ya va a pasar. Bien.
Entonces, los efectos indeseados del fenómeno de que un rotor esté desbalanceado son reacciones de vínculos dinámicas, que se superponen a las reacciones de vínculo de equilibrio que tenga el sistema, ¿sí? Y vibraciones. Estas reacciones de vínculo son dinámicas. ¿Y por qué son dinámicas? Son dinámicas porque van rotando junto con el rotor. Las consecuencias funcionales de este tipo de fenómeno, es decir, que un rotor esté desbalanceado, son que aumentan la holgura entre agujeros de los ejes, deterioran los rodamientos. ¿Por qué? Porque le estoy aumentando cargas a las cargas que ya tienen los rodamientos, y son cargas variables. O sea, tenemos deterioro de estructuras, aumenta el consumo energético, ¿sí? Reduce, no recude, reduce el tiempo de vida de la máquina, ¿sí? Y genera defectos en el resultado del trabajo útil de la máquina, por efecto de las vibraciones. Ahí tenemos un sistema en el cual aparecen vibraciones. Estas vibraciones van a generar, ¿sí?, deterioro, en la máquina útil en general. Bien, entonces, ¿en qué va a consistir el balanceo? Una vez que yo he detectado que tengo un rotor que está desbalanceado, ¿sí?, el balanceo va a ser la práctica de diseño y la práctica operativa de diseño y operativa. De diseño es porque ya estoy diseñando que mi equipo, antes de montarse, va a tener que ser balanceado. Y operativa porque una vez que está en operación, ¿sí?, en algún momento se va a desbalancear o se puede desbalancear y tengo que recurrir a la práctica o al mecanismo de generar un balanceo, ¿sí? Entonces es práctica de diseño y operativa destinada a eliminar las vibraciones producidas por la rotación excéntrica de las masas. Entonces, en el caso de este rotor con un álave, ¿sí?, con álaves, lo que tenemos es que tenemos una fuerza centrífuga que se genera por efecto de ¿qué? Por efecto de que el centro de masas, ¿sí?, está alejado del centro de rotación. Entonces, cuando yo tengo una masa que está rotando, ¿sí?, alrededor de un centro de rotación determinado, ¿sí?, se genera una fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta, ¿cuánto vale? Vale la distancia entre el centro de rotación y el centro de masa, o el lugar de masa, ¿sí?, del rotor, ¿sí?, ese radio, por la masa, por la velocidad angular al cuadrado. Ahí falta el cuadrado. Y ya me lo anoto. Omega al cuadrado. Por la velocidad angular al cuadrado. Por eso, las fuerzas vibratorias aumentan muchísimo más en la medida que las velocidades angulares son mayores. Y de vuelta acá falta el omega cuadrado. Entonces, para contrarrestar esta fuerza centrípeta, lo que vamos a hacer es, a 180 grados, en un lugar determinado, ¿sí?, vamos a colocar una masa de balanceo de forma tal que el módulo de esta fuerza de balanceo, FB, ¿sí?, sea igual al módulo de la fuerza centrípeta generada por la excentricidad del centro de masas del rotor. ¿Sí? Y de forma tal, y va a estar ubicada a 180 grados, de forma tal de que, ¿sí?, de forma tal que
de forma tal que la fuerza generada, ¿sí? Sea igual y contraria. ¿Se les ocurre alguna otra forma de generar esta fuerza? Gracias. ¿Se les ocurre? Suite. Perdón. ¿Con imanes? Con imanes. A ver, esto que está acá es Ebrisa, ¿sí? Alias Chubi, porque es parecida a Chewbacca. Así que, Chubi, ¿qué pensás? Es media pegote, así que... Bueno, ojo. A ver, dígame, con imanes, ¿y dónde pondríamos el imán? Y el imán lo tenés que poner afuera, en la dirección donde termina la flecha verde. Pero esta flecha, fíjate, ¿ven este punto que está girando acá? El punto rojo está girando y el punto azul. En el Claro, lo tenés punto que poner rojo es este arriba. de acá. Y el punto azul es este de acá abajo. ¿Sí? Están girando permanentemente. Están girando permanentemente. Si yo, el imán debería ponerlo fijo en algún lado. Un electroimán que vaya cambiando la carga a medida que gira. Desde el punto de vista mecánico, Súper complicado. sí, es más complicado. O sea, y es complicado porque es difícil que esté rotando permanentemente. Yo cuando tengo un electroimán, por lo general lo tengo fijo en algún lugar determinado. ¿Sí? Pero hace variar la carga, entonces en una empuja y no te atrae. Está bien, está buena la idea. O sea, pero debería ser variar muy lentamente con el tiempo, y no sé si mecánicamente se puede hacer. Pero bueno, mecánicamente yo lo que puedo hacer son dos cosas. O una, puedo agregar una masa en este punto, o bien en esta misma dirección yo puedo sacar masa. En la composición contraria, si yo agrego una masa, me va a dar otra fuerza centrípeta, ¿sí? Que va a ser la de balanceo. Otra cosa que yo puedo hacer para generar esta misma carga, ¿sí? Es quitar masa de este punto, de esta zona, ¿sí? Y quitando masa de esta zona, lo que voy a conseguir es generar una fuerza igual y contraria que va, en realidad, que lo que va a hacer va a mover este centro de masas hacia el centro. Pero bueno, son formas distintas. Por lo general lo que hacemos siempre, y lo que se hace siempre es colocar una masa. Otra pregunta. ¿Dónde colocamos la masa en un rotor? ¿Dónde colocamos la masa en un rotor? La colocamos donde se puede. Por ejemplo, ¿vieron cuando llevan a hacer alineación y balanceo de las ruedas de un auto? ¿Sí? El plomito para balancear las ruedas, ¿dónde se lo ponen? ¿En el interior de la llanta? Es interesante, o sea, ¿lo ponen en la guantera? No. ¿Lo ponen en el centro? No. ¿Dónde lo ponen? Lo ponen donde pueden. ¿Sí? El mejor lugar va a ser, es más, lo podría poner en la goma. O sea, y técnicamente sí, lo puse, pero seguramente se va a salir y además tengo, o sea, cómo ponerlo. ¿Sí? Entonces, muchas veces el lugar donde tengo que ponerlo está predeterminado, y muchas veces, cuando no está predeterminado, o sea, y lo puedo elegir, el lugar, trato de ponerlo lo más alejado que se pueda. ¿Por qué? Porque cuanto más alejado esté del centro de rotación, ¿sí? Menor, a igual de velocidad, recuerda que la velocidad angular va al cuadrado, ¿sí? A igual velocidad voy a tener que la masa que tengo que utilizar para balancear, es decir, el tamaño del plomito va a ser menor. Bien.
ya vimos y ya tenemos una idea de lo que es el desbalanceo. Ahora vamos a analizar dos tipos de balanceos. Un tipo de desbalanceo que voy a llamarlo desbalanceo estático, y el otro, a que no saben cómo se va a llamar. Dinámico. Fantástico. ¿Eh? Vamos a hablar de un desbalanceo estático y vamos a hablar de un desbalanceo dinámico. Vamos a empezar por el desbalanceo estático. El desbalanceo estático se va a aplicar básicamente a todo tipo de rotores, en los cuales la distribución principal de masas del rotor, está en un mismo plano, en el cual la distribución de masas del rotor está en un mismo plano, o la distribución principal de masas. ¿Y por qué digo distribución principal de masas? ¿Por qué? Porque este rotor, ¿sí? la masa del rotor está distribuida entre este disco y este eje que también pertenece al rotor. ¿Cuál es el tema? El tema es que por lo general voy a decir que este eje, ¿sí? Tiene una masa que es despreciable frente a la masa del disco. Por lo cual, de todo el rotor, yo puedo considerar, sin cometer demasiado error, que la masa del rotor está distribuida toda en este disco. Y este disco tiene toda su masa distribuida en un único plano. Tiene toda la masa distribuida en un único plano. Con lo cual, cuando hable de piezas geométricas, ¿sí? en las cuales toda la masa del rotor, yo puedo considerarla que está ubicada en un único plano, entonces ese rotor en particular, voy a decir que lo voy a tratar, va a tener un tratamiento, ¿sí? de desbalanceo estático. ¿Sí? Y para determinar si este disco está balanceado o no, ¿de qué forma se les ocurre a ustedes, qué se les ocurre que podemos llegar a hacer? Le haces una marca en un lugar cualquiera del disco, lo pones a rotar y lo rotás 20 veces, y si las 20 veces la marca queda en el mismo lugar, es que está desbalanceado. Bien. ¿Escucharon lo que dijo? No tengo acá, a ver, ¿quién dijo esto? Pues no tengo abierto Oh, todo la... ¿Quién? Matías. Mati. ¿Escucharon lo que dijo Correcto. Matías? Hago una marquita, acá por ejemplo, ¿sí? Pongo girar el disco, lo empujo, lo hago girar. Si el disco se queda quieto siempre, cuando se detiene, siempre cae la marca en el mismo lugar, entonces seguro que está desbalanceado. No va a caer siempre justo en el mismo lugar, pero más o menos. ¿Sí? Si la marca queda en cualquier lugar aleatorio, entonces está balanceado. Ahí está, lo ponemos a girar. ¿Sí? Si las marcas que yo voy haciendo quedan todas más o menos por el mismo lugar, ¿sí? Entonces el disco está desbalanceado. Si las marcas quedan distribuidas en forma aleatoria, entonces digo que el rotor va a estar estáticamente balanceado en el segundo caso y estáticamente desbalanceado en este caso. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos de alguna forma para medir estos desbalanceos? ¿Sí? Estos desbalanceos los vamos a medir, ¿sí? Se pueden medir con sensores, ¿sí? Lo vamos a medir con los valores que nos generan las reacciones en los vínculos. Si este rotor estuviera perfectamente balanceado, es decir, si el punto G, que es el centro de masas del disco, coincidiera con el centro de rotación, ¿existirían estas reacciones FA y FB?
De vuelta, pregunto, si el disco estuviera montado de forma tal de que el centro de rotación O coincidiera con el centro de masas, ¿sí? ¿Existirían estas fuerzas FA y FB? No. No, Entiendo que no. no. ¿Y por qué no? Porque estas fuerzas FA y FB, ¿sí?, son las reacciones de vínculo por esta fuerza centrípeta que se genera acá, que vale M por RG por omega al cuadrado. Acá sí está bien al cuadrado. Y donde RG es la distancia entre el centro de rotación y el centro de masas. Entonces, en este caso, o sea, en el caso particular de que RG vale 0, si RG vale 0, la fuerza centrípeta vale 0, entonces no tenemos reacciones en los vínculos. No tenemos reacción dinámica, ¿sí?, en el vínculo. Fíjense que esta fuerza que tenemos acá es una fuerza que va rotando permanentemente. Con lo cual, estas reacciones también van rotando permanentemente. Una característica de las reacciones de vínculo que tenemos en desbalanceo estático, ¿sí?, es que ambas reacciones van a tener el mismo sentido. O sea, la intensidad va a depender de las distancias A y B, a la cual está ubicada el disco. Pero el sentido de las reacciones, ¿sí?, va a ser el mismo. Y va a ser siempre opuesto al de la fuerza centrípeta que nos genera el desbalanceo estático que tiene el disco este. Si esta fuerza que tengo acá, esta fuerza M por RG por omega cuadrado, ¿sí?, me genera una deformación del árbol, ¿sí?, y esta deformación la puedo medir de alguna forma con esta fórmula, ¿sí?, en la cual ¿sí?, esta deformación, esta amplitud, ¿sí?, de la deformación, ¿sí?, va a depender de la distancia entre el centro de rotación y el centro de masas, y este cociente que depende de la velocidad angular y de la velocidad de resonancia del sistema, ¿sí? En la medida de que la velocidad de rotación de mi árbol se vaya acercando a la velocidad a la velocidad de resonancia del sistema, voy a tener que, en la medida que se va acercando, veo que esa amplitud, ¿sí?, esa amplitud que mido con una variable X, va aumentando, hasta que llego a la velocidad, a que la velocidad de rotación coincide con la frecuencia natural, o con la rotación de frecuencia natural, en el cual la amplitud tiende a infinito, ¿sí?, que es el tipo de velocidad angular que debemos necesariamente tratar de estar alejados de ese valor. Es algo parecido a lo que vimos en ejercicios de resorte, cuando decíamos que cuando tengo un resorte que está operando a una velocidad determinada, esa velocidad de operación tiene que estar, la frecuencia excitatriz tiene que estar alejada, ¿sí?, de la frecuencia natural de oscilación de resorte. Bueno, acá pasa algo parecido. Bien. Vamos a ver cómo hacemos para balancear en un plano. Vamos a ver cómo hacemos para balancear en un plano. Ya tenemos una idea aproximada. Les recomiendo después que veamos esta clase, que vean el capítulo de Gilles Wicker, en donde hay además ejercicios de este tipo, que están muy, muy buenos,
y de los cuales solemos apoyarnos para hacer problemas para los parciales. En el Gigli y Wigger tienen varios ejercicios resueltos de este tema. Bien, entonces, veamos cómo hacemos para balancear en un plano. Supongamos que tenemos este rotor. Supongamos que tenemos este rotor, que está girando, ¿sí?, en sentido horario. Vamos a suponer que podemos localizar, o que que tenemos la posibilidad de identificar dónde están los centros de masas de cada paleta, de cada rotor. Con lo cual, lo que vamos a hacer es hacer un esquema de cuerpo libre y vamos a representar cada aspa, ¿sí?, por su equivalente centro de masas, ¿sí?, en el cual ponemos en cada uno el valor de la masa y la longitud, la distancia del centro de rotación a ese centro de masas. Cada masita de estas, ¿sí?, me representa, ¿sí?, el valor de la masa del aspa correspondiente. Con lo cual vamos a tener que el aspa 1 me va a generar una fuerza centrípeta que va a valer la masa por R1 por la velocidad angular al cuadrado. Lo mismo con F2 y lo mismo con F3. Es decir, tengo, más allá de que este sistema está rotando permanentemente, o sea que es un sistema dinámico, más allá de esto, tengo un sistema de 3 fuerzas, ¿sí?, que necesito balancear. ¿Cómo la balanceo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer con esto? A mí lo primero que se me ocurre es sacar la resultante del sistema. No sé a ustedes qué les parece. Tenés que sacar la resultante del sistema y después tenés que aplicar otra fuerza, otra pesa que sea contraria para restar esa resultante y que te quede centrado. Ahora, me parece genial, Lucho. O sea, ¿estamos todos de acuerdo con lo que dijo Luciano? Sí. Bien, Cami. Una que dijo que sí. Uno más y lo validamos. Sí, sí. Bien, genial. Con 2 Alguna sí vez le tengo que validamos. pegar. No, más vale. Más vale. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sacar la resultante de las 3 fuerzas, ¿sí?, y vamos a aplicar una fuerza igual y contraria, ¿sí?, igual y contraria, para lo cual debería poner una masa de balanceo a una distancia FR, ¿sí?, a una distancia RB, o sea, distancia de balanceo, ¿sí?, que girando a la velocidad que está girando, ¿sí?, y en sentido contrario a la otra, ¿sí?, me va a dar la fuerza de balanceo que necesito. Ahora bien, la masa de balanceo no la conozco, y la distancia tampoco, con lo cual, si bien conozco el valor de FB en módulo, pues el módulo de FB es igual al módulo de FR, si bien lo conozco, no voy a conocer ni la masa de balanceo ni la distancia a la cual colocarla. Si pudiera colocar la masa en esta dirección, ¿sí?, vamos a adoptar este criterio, y anótenlo en algún lado, criterio, ¿sí? Siempre la distancia de balanceo, si no la tengo como dato, si la distancia de balanceo no la tengo como dato, o no estoy obligado a ponerlo en algún lado en particular, la distancia de balanceo va a ser igual, o voy a adoptar como distancia de balanceo, de toda la distancia más larga de todas las masas que tenga. De hecho, acá tengo la distancia R3, la distancia R1 y la distancia R2. En principio, a primera vista me parece que la distancia más larga es R2. Con lo cual, si yo tuviera que tomar una distancia de balanceo, tomaría R2. ¿Sí?
Y ya me quedaría una ecuación con una incógnita y despejaría MB. Pero vamos a ver otra cosa antes de esto. ¿Puedo balancear? ¿Puedo balancear en esta dirección? ¿Puedo poner una masa en esta dirección? No, la descomponés en donde ya hay masas, en las dos masas Exacto, más porque cercanas. acá, o sea, acá no tengo, o sea, la masa debería ponerlo fuera del ventilador y no tengo forma de ponerlo fuera del ventilador. ¿Sí? Entonces, lo que hago es descomponer FB en las direcciones en las cuales, en donde sí tengo masa, o tengo lugar donde poner la masa, la descompongo, entonces tengo una FB3 y una FB2, ¿vale? Fuerza de balanceo en la paleta 3 y fuerza de balanceo en la paleta 2. Y ahora sí, tomamos que la masa de balanceo en la paleta 3 va a valer este valor y la masa de balanceo en la paleta 2 va a valer este valor. ¿Sí? Con lo cual queda perfectamente balanceado. ¿Se entendió esto, chicos? Con 2 o 3 sí que lo validen me conformo. Sí. Genial, Sí. Cami siempre primera. ¿Alguien Sí, más? sí, perfecto. Genial. Lucho, vos tiraste la idea, así que a Bonnie te pregunto. Yo dije que sí, pero no me anda bien el micrófono, creo. Sí, sí. No importa, ahí funcionó bien, funcionó perfecto. Bien. Hay problemas en los cuales son parecidos a estos, hay problemas en los cuales le pedimos que saquen masa, con lo cual la fuerza de otro lado. O sea, es todo muy, muy sencillo esto. Esto es muy, muy sencillo. Esto cuando hagan 2 problemas, van a pedir por favor que entre algo de esto en el parcial. ¿Mm? Bien. Acá tienen, ¿se está viendo esta reproducción en pantalla? Sí, sí. Bien. Esto es una máquina de balanceo estático, ¿sí? En el cual la máquina tiene determinados agujeritos que estoy marcando acá, en los cuales se puede llegar a colocar masa. El rotor tiene en el apoyo, tiene un sensor, ¿sí? Que este sensor, ¿qué es lo que va haciendo? Me va midiendo las reacciones, ¿sí? Y la máquina lo que va haciendo, en función de las reacciones que va leyendo, ¿sí? La máquina ya está calibrada, o sea, tiene un sensor y tiene, o sea, tiene 2 sensores. Tiene un sensor de fuerza y acá tiene, ¿sí? un dispositivo con láser, ¿sí? Con el cual va contando las velocidades, va contando las vueltas del rotor, ¿sí? Y la máquina va desarrollando, ¿sí? Va desarrollando por aproximación dónde ir colocando pesas y qué cantidad hay que colocar en cada uno de los lugares, que es básicamente un proceso parecido al que hicimos nosotros con el ventilador de 3 palas, nada más que esto está hecho con muchas más palas y está computarizado. Ahí está, ahí ya la máquina sugiere poner en una posición determinada, ¿sí? Una pesa y va a pedir, o sea que es un lugar de referencia y va a pedir colocar otra pesa más.
Ahí retiro la referencia. Y fíjense, ponen dos pesas determinadas. ¿Por qué? Porque la fuerza que están pidiendo resultante va a pasar por entre medio de las posiciones 3 y 4. ¿Sí? Bien, vamos a... La idea es básicamente esa. Antes de seguir con el desbalanceo dinámico, las máquinas de balanceo, por lo general, nosotros en los problemas, conceptualmente, muchas veces les damos las masas y les damos las rotaciones y las posiciones exactas de los centros de masas. En general, dar el dato del centro de masas y la posición exacta, o sea, de dar la masa exacta y dar la posición del centro de masas de cada componente, no es algo que sea demasiado práctico. Esto puede ser práctico si yo tengo 2 o 3 palas y grandes, ¿sí? Y tengo montajes relativamente precisos. O sea, si yo tengo un rotor de una bomba o tengo álabes de turbinas, es muy complicado que pueda darle cada álabe el peso, o sea, la masa exacta, la distancia exacta, o sea, es muy complicado. Por lo general, el procedimiento es inverso. Nosotros leemos reacciones de vínculo, ¿sí? Y a partir de esas reacciones de vínculo lo que hacemos es, o sea, y asociarlas con determinadas posiciones, que es lo que hace la máquina esta que vimos recién, ¿sí? Y a partir de ahí hacer el procedimiento inverso al que vimos nosotros. Pero de cualquiera de las dos formas el procedimiento es válido. Nada más que el que vimos conceptualmente al principio de identificar la masa y la longitud no es demasiado práctico, o sea, no es un método demasiado práctico. O al menos cuando el rotor cobra complejidad. Ahora bien, nosotros analizamos un rotor en el cual nosotros vimos, en este rotor, vimos que la masa está concentrada principalmente en un plano. Eso de que la masa esté concentrada en un plano depende únicamente de la forma del rotor. ¿Se entiende lo que pregunto? Hola. No, no se entiende. Bien, voy a ir para atrás. Bien. Este rotor, ¿sí? Siempre va a estar sometido, este disco, no este rotor, este disco, siempre va a estar sometido a desbalanceo estático, en cualquier situación. Si varía su velocidad angular, ¿no afecta también? No, la velocidad angular por lo general no varía, no afecta, y por lo general van a ver que la velocidad angular es algo que van a simplificar. Es más, en algunos problemas ni les damos la velocidad angular. Fíjense una cosa, si este eje, en lugar de estar así, perpendicular al disco, ¿sí? Pasara por el centro pero fuera paralelo al disco, si el eje fuera así, ¿yo puedo decir que el desbalanceo es estático? No. ¿Por qué? Porque este disco, con un eje paralelo a la superficie, giraría en este sentido, ¿sí? Como si fuera la tapa de una válvula, Con lo cual, no, la rotación del sistema no está en un único plano, sino que estaría en varios planos. Estaría en varios planos. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, si el disco este, en lugar de ser una rueda, fuera una tapa, supónganse, ¿vieron esos cestos que ustedes aprietan el pedal y se levanta la tapa? Sí. Bueno, cuando se levanta la tapa,
y cuando se cierra, esa rotación, ¿sí?, afecta a toda la superficie del disco y rota en distintos planos, no en el mismo plano. La rotación es en distintos planos. Si esa tapa pudiera girar libremente, ¿sí?, la superficie de rotación sería una especie de ¿qué? Una especie de Esfera. sería una esfera. O sea, no una esfera, sería un elipsoide, una cosa por el estilo, pero sería un cuerpo de revolución, ¿sí? En cambio, cuando el disco está girando en este sentido, ¿sí?, gira todos los elementos de masa que están girando, están siempre en el mismo plano. Cuando yo levanto y bajo la tapa, ¿sí?, la rotación está en distintos planos. ¿Se entendió ahora? Pero acá porque estás suponiendo que el disco es como infinitamente plano. Estoy suponiendo que todos los elementos que están rotando están concentrados, o sea, están en el mismo plano. Claro, sí. Bien. Bien, entonces, cuando las piezas o todo el sistema tiene dimensiones axiales, ¿sí?, que son comparables o mayores a las dimensiones radiales, entonces ya el mecanismo que se está generando es un desbalanceo que voy a conocer como desbalanceo dinámico, en el cual la rotación del sistema va a ser algo así como se ve acá en pantalla. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago para estudiar el desbalanceo dinámico? Bueno, el desbalanceo dinámico yo puedo estudiarlo de distintos ángulos. Una cosa que puedo hacer es descomponer la parte o sea, axialmente en distintas secciones, donde cada sección, cada sección en la cual descompuse lo considero como una faja lo suficientemente delgada como para considerar parte de la masa en ese disco, ¿sí?, como una sucesión de discos finitos, ¿sí? Y pueden pasar varias cosas, ¿sí? Vamos a suponer que todas las fajas, ¿sí?, de estudio que yo hice, todas estas tiras, todos estos discos, pequeños discos de estudio que hice, están todos perfectamente balanceados. Están todos perfectamente balanceados. Pero voy a suponer que el primer disco, al que voy a llamar disco 1, y el último disco que se llama disco 2, ¿sí?, no están perfectamente balanceados. Y que además de no estar perfectamente balanceados, da la casualidad de que la masa M1 es igual a la masa M2 y que la distancia R1 es igual a la distancia R2, pero están en posiciones distintas, ¿sí? Por ejemplo, a 180 grados. ¿Qué es lo que va a pasar con este disco? Este disco, por ejemplo, o sea, este cuerpo, por ejemplo, puede ser una turbina como esta que está acá, que esto es parte de una turbina de gas. Entonces, este cuerpo que nosotros idealizamos recién, en el cual M1 es igual a M2, ¿sí?, me va a generar que si yo lo paso por el aparatito con el cual pasé el disco original, hoy tempranito, nos va a generar que el disco está dinámicamente balanceado, que está estáticamente balanceado. Es decir, che, este disco está bárbaro. Pero cuando lo pongo en el rotor, yo veo que tengo reacciones de vínculo, que además son iguales y contrarias.
pero tengo reacciones de vínculo. Y entonces digo, che, ¿cómo era el tema? Si está balanceado, ¿por qué tengo reacciones de vínculo? Bien, el tema es que está estáticamente balanceado, pero dinámicamente está desbalanceado. ¿Cómo me doy cuenta que está desbalanceado? Me doy cuenta que está desbalanceado porque aparecen reacciones de vínculo. Entonces, ¿y esas reacciones de vínculo qué traen aparejadas? Traen aparejadas fuerzas y vibraciones. Para el estudio, ¿sí?, del desbalanceo estático, nosotros hemos visto que las reacciones de vínculo estaban en el mismo sentido en el desbalanceo estático. En el desbalanceo dinámico, es decir, cuando tengo masas, y acá tengo, por ejemplo, la masa en el disco 1 y la masa en el disco 2, ¿sí?, van a generar reacciones opuestas, ¿sí? En este caso en particular, en el cual M, o sea, M1 es igual a M2, igual a M, y en la cual R1 es igual a R2, igual a R, o sea que las fuerzas en módulo van a ser iguales, ¿sí? Pero van a estar opuestas, van a ser opuestas en el sentido en el cual estoy estudiando. ¿Cómo podría ser para balancear este sistema que tiene desbalanceo dinámico? ¿Cómo se les ocurre? Y si no puedes trasladar el M, tenés que, o sea, lo genial sería trasladar los planos para que estén en un solo plano. Si no podés, tendrías que poner en el mismo plano una fuerza M que esté del lado contrario. Misma dirección, sentido contrario, mismo plano. Bien. Claro, y sería muy fácil poner una masa M acá y otra masa M acá. Esto es lo que me decís vos. Exactamente, sí. Si hacemos eso, problema resuelto. El tema es que en general no se puede hacer eso, ¿sí? Suponete que esto es parte de una turbina, como la que vimos antes. O sea, esto no se puede hacer así. Hay dos formas de hacer esto. Una forma es decir, si yo pudiera en un disco solidario, ¿sí?, que esté en el apoyo, ¿sí?, que esté en el apoyo, si yo pudiera colocar una masa que me genere una fuerza igual y contraria a la reacción de vínculo, ahí tengo el problema resuelto. Entonces, siempre que se pueda, lo que vamos a hacer es colocar en el plano de cada apoyo una masa de forma tal de que genere una fuerza igual y contraria a la reacción en ese vínculo del apoyo. Ahora, muchas veces no es posible esto, entonces lo que sí se hace es elegir un plano determinado, elegir dos planos de corrección, ¿sí?, dos planos de corrección, y siempre que hablamos de desbalanceo dinámico, ¿sí?, nunca balanceamos en un único plano. O sea, no es posible balancear en un único plano. Tenemos que utilizar dos planos. Utilizamos dos planos de corrección, ¿sí? Vamos a colocar, por lo general, uno a la izquierda y otro a la derecha. Algo así. Supongamos que tenemos una masa M1, una masa M2 y una masa M3. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar dos planos de corrección. Un plano derecho, que acá lo puse en amarillo, y un plano izquierdo, que acá está en azul. De forma tal de que la sumatoria, de fuerzas y la sumatoria de momentos con respecto a ambos planos, ¿sí?, me dé 0. Entonces,
Para eso voy a tener que suponer una fuerza, ¿sí?, en el plano izquierdo y una fuerza en el plano derecho que hacen que esto sea posible. Obviamente, como hicieron el trabajo práctico de árbol, o sea, las fuerzas las van a tener que componer siempre en dos planos, ¿sí?, en un plano horizontal y un plano vertical. Pero no deja de ser un problema de composición de fuerzas. Una vez que tengo la fuerza en el plano derecho y en el plano izquierdo, ¿sí?, lo que digo es, bueno, esta fuerza, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa en el plano izquierdo, por la longitud del centro a donde pongo la masa en el plano izquierdo, por la velocidad angular del cuadrado. La velocidad angular, por lo general, es dato, ¿sí? La masa la voy a conocer y la longitud, o una de dos. El radio es, o bien es dato, o bien, ¿sí?, adopto con algún criterio que sea la longitud más larga posible. Con lo cual me queda solamente con incógnita la masa, y la otra incógnita que voy a tener es el ángulo en el cual voy a colocar a esta fuerza. Bien, supongamos que tenemos acá un ejercicio. Esto es parte de un ejercicio también que está en J.D. Wicker, ¿sí? Hacemos la sumatoria de momentos, la sumatoria de fuerzas. En este caso en particular sacaron las velocidades angulares, ¿sí?, porque o sea, son iguales en ambos miembros, ¿sí?, con lo cual calculamos, ¿sí?, una masa izquierda y una masa derecha. Entonces, cuando yo tengo el ejercicio ¿sí?, entonces lo que es, me van a dar la posición de determinados ángulos de corrección, donde yo tengo todas las distancias, ¿sí?, donde tengo todas las distancias, ¿sí?, donde tengo las masas, donde tengo las longitudes y donde tengo los ángulos de inclinación, ¿sí? Lo reemplazo por las fuerzas, reemplazamos en planos verticales y horizontales, ¿sí?, y sacamos la componente de corrección en el plano derecho, la horizontal y la vertical. La horizontal y la vertical en el plano izquierdo, ¿sí? Con lo cual me va a quedar en el plano izquierdo de corrección, me va a quedar una fuerza determinada, y en el plano derecho otra fuerza determinada, ¿sí? O sea, y una vez que conozco esta fuerza, listo, problema resuelto. Calculamos la masa, pues ya tenemos el valor, RI, tenemos el RB, que o es dato o lo adoptamos, ¿sí?, y el omega cuadrado, que es dato. Y lo mismo con el plano derecho. Y también sacamos el valor del ángulo, para saber en qué posición lo ponemos. Admitimos a Agustina. Genial. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esto? Por mi parte se entendió. Bien. Sigamos entonces. Cuando tenemos la misma máquina, ¿sí?, y cuando tenemos dos planos en particular, ¿sí?, dos planos de corrección, el 1 y el 2, acá el verde y el rojo, tenemos, fíjense, dos sensores, ¿sí? Esta es otra configuración. Tenemos el plano 1 y el plano 2, ¿sí? Y el mecanismo que utiliza la máquina es parecido, nada más que ahora con esto mide velocidades angulares, ¿sí?, con un láser, ¿sí? Y la máquina lo que va a hacer en este caso es colocar en los planos, tanto en el plano rojo como en el plano verde, que estaba en el otro lado, es colocar las pesas
en función de las reacciones que va generando, ¿sí? Las mediciones que va haciendo el sensor, los sensores de fuerza en cada apoyo. ¿Mm? Acá tenemos, plano 1, plano 2. Y fíjense que en estos casos es muy complicado, por ejemplo, en estos rotores, poner los planos de corrección en el mismo plano. En algunos casos se puede, por determinadas formas, en otros no. En este caso no se puede, y acá tenemos ya el lugar específico para colocar las masas de balanceo de corrección. Y el mecanismo va a ser muy similar al que hicimos en el anterior. Bien. Bueno, ¿cómo andamos? Hola, hola. ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo los trata la vuelta a la pandemia? Bien, No, no, bien. bien claro por ahora. Bien, genial. O sea, yo pensé que, o sea, a mí no me disgustaba dar clases virtuales, pero me gustan muchísimo más las clases presenciales. Pero bueno, si no se puede, esto es un buen sustituto. Bueno, vamos a parar un segundito. Entonces, este ejercicio es un claro ejemplo de desbalanceo estático, ¿sí? En el cual esta pieza va a tener que girar y está todavía en etapa de diseño. Esta pieza está todavía en etapa de diseño. Entonces, lo que se está buscando es completar el diseño para que la pieza no esté desbalanceada. ¿Mm? Bien, ¿qué le agregarían ustedes a esta pieza para que no esté desbalanceada? Esta pieza rota en este punto. ¿Sí? Hola, ¿me escucharon? Sí, pero Hola, hola, hola. Sí, sí. O sea, una tercera. Bien. Entonces, a esta pieza la idea es agregarle algo de masa en esta parte de acá, de forma que esta masa M1 y esta masa M2 van a generar fuerzas centrípetas en este sentido. O sea, la idea va a ser ubicar el centro de masas de la, o sea, de la reacción. La reacción va a tener en este sentido, ¿sí? Y colocar una fuerza en este punto que estamos agregando de forma tal de que permita generar una fuerza igual y contraria a la que generan las masas M1 y M2 que están rotando a una velocidad determinada. Bien, entonces, el espesor de la pieza es significativamente menor que las magnitudes radiales. Entonces, es aceptable el planteo de balanceo estático para completar el diseño de la pieza. Condición: la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Las fuerzas derivadas de la transmisión de energía y el peso de la pieza estará equilibrada por la reacción de vínculo. Las fuerzas centrífugas generadas, o centrípetas generadas por la rotación de las masas excéntricas 1 y 2, deberá equilibrarse a través de una masa de balanceo. Bien, entonces dividimos el problema en equilibrios en la dirección X y la dirección Y. ¿Sí? El autor del problema este le gustó ponerlo así, los ejes X e Y. Yo habitualmente trato de poner los ejes X e Y en alguna distancia
en alguna distancia, o sea, que una de las fuerzas coincida con uno de los ejes, pero son cuestiones de gustos, ¿eh? Está, de cualquier forma está bien. ¿Mm? Entonces, planteamos la suma vectorial, ¿sí? Y tenemos FC1 va a ser igual a M1 por R1, ¿eh? Por omega cuadrado, ¿sí? Siempre la velocidad angular es al cuadrado. Acá tenemos, nos falta el omega cuadrado, ¿sí? Y análogamente, en dirección Y, hacemos lo mismo, ¿sí? Y consolidamos, ¿sí? Cuáles son las masas, las longitudes, cuánto vale M por R, cuál es el ángulo, cuál es la proyección, ¿sí? Con lo cual, sacamos cuánto vale el producto MB por RB. Y fijamos, en este caso, el RB, ¿sí? RB se fija en 0,1. Con lo cual llegamos a que la masa de balanceo MB va a ser igual a 600 gramos. O sea, es básicamente un problema de composición de fuerzas, de adoptar un valor de RB, ¿sí? Y de reemplazar valores. Ese es todo el problema. Con lo cual, colocando la masa de balanceo en el lugar donde que tiene que estar, el problema se resuelve agregando esta masa adicional que tiene una masa MB y cuyo centro de masas está a la distancia RB. Y ahí está el diseño completo. Más allá de que es medio raro, el concepto del problema, ¿sí? Que es un tema de diseño, o sea, ¿se entendió el problema? ¿Hay alguna duda que tengan de esto o es fácil como a mí me parece? Ninguna duda. Sí, dale. No tengo ninguna duda. Ah, genial. No, está bien. Es muy sencillo, o sea, espero de corazón que en el parcial les toque algo de esto. Esto es muy, muy fácil. O sea, tienen una buena parte del parcial aprobado con esto, si les toca. Bien. El otro tipo de ejercicio clásico, o sea, este es un ejercicio clásico que acabamos de ver, un ejercicio clásico de balanceo estático, y el otro tipo de ejercicio clásico es el de balanceo dinámico. En el de balanceo dinámico tenemos, por lo general un rotor parecido al que vimos al principio de la parte de balanceo dinámico, en el cual yo considero que el rotor está compuesto de varios discos, de los cuales algunos están desbalanceados. Y de los que están desbalanceados conozco la masa, en este caso M1 y M2, y conozco las distancias de M1 y M2, y conozco además sus posiciones relativas. Sus posiciones relativas. En este caso, M1, ¿sí? Está inclinado con respecto al eje X 30 grados y M2 coincide con el eje Y. Coincide con el eje Y. Tenemos la rotación. Recuerden siempre que, o sea, acá hay un error de tipeo, o sea, el omega siempre va al cuadrado, ¿sí? Entonces, tengo dos planos de balanceo y tengo las distancias referidas a los planos de balanceo. Y tengo las
distancias referidas a los planos de balanceo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál va a ser la historieta de todo esto? Va a ser, bueno, reemplazar, o sea, proyectar los valores de F1 y F2, ¿sí? Con respecto a los planos, ¿sí? Horizontal y vertical. Y una vez, o sea, que tenemos hecho el tema de las fuerzas, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos equilibrios de momento con respecto a un plano. Por ejemplo, el plano A. Y cuando hago equilibrio de momento con respecto al plano A, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Sí? Voy a obtener las fuerzas que van a equilibrar el sistema en el plano B. Vamos a obtener la fuerza y la dirección en el plano B. Es un típico problema de proyección de fuerzas. Y después hacemos lo mismo. ¿Eh? O sea, ahí tenemos las fuerzas de balanceo en B, ¿sí? Acá en lugar de poner vertical y horizontal, lo descompuso en los versores I y J, ¿sí? Pero es lo mismo que usar vertical y horizontal, ¿sí? Y sacamos el componente de la fuerza. Y hacemos lo mismo, tomamos momentos después con respecto, o sea, con respecto al plano B, con lo cual vamos a tener las fuerzas en el plano A, ¿sí? Descomponemos, o sea, componemos las fuerzas, adoptamos el RAB y con ese valor sacamos el valor de la fuerza de balanceo. Con lo cual, terminamos el problema. No sé si les queda alguna duda más.